responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. 9 de septiembre de 2020 en tu programa Andrés Velázquez Contigo vía Radio Caracas Radio a través de su canal YouTube rcr750.com, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a César Umbría y Caterín Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles. Quien les habla, Luis Trincado, desde Caracas, en conexión con el compañero diputado en el exilio Américo de Gracia, quien se encuentra actualmente en Italia, y nuestra compañera en Caracas, Andrea Tavares, quien está con nosotros vía telefónica. Muy buenas tardes a todos. Américo, gracias por el esfuerzo. Nosotros hemos tenido problemas de conexión fuerte con el compañero Andrés Velázquez. No ha sido posible conectar con él. Está en una zona en este momento donde no hay conexión posible. Tenemos un programa donde pretendemos poner claridad sobre la situación actual, sumamente compleja y además compleja y por un lado complicándose según algunos, pero yo soy de los que considero que es un momento muy esclarecedor de la política, porque si había máscaras que caen, intenciones ocultas que se desvelan y pareciera que el panorama va a permitir un mejor análisis de en qué momento estamos y de qué situación realmente estamos enfrentando. Entonces quisiera dar inicio al programa con tu percepción de lo que es primero la ruta que nos hemos trazado del lado de la legitimidad, que es lo que nosotros defendemos en la causa R. Algunos nos dicen, ¿cómo es que están con fulano? ¿Cómo es que están con mengano? ¿Cómo es que no están en otra cosa? Y para nosotros siempre ha sido fundamental que el camino que vamos a recorrer es el que tracemos conjuntamente con los aliados internacionales, con los aliados internos, siempre en la vía de respetar la legitimidad reconocida además por el pueblo venezolano. Muy buenas tardes aquí, buenas noches allá. Américo, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Trincado, y al pueblo venezolano que nos escucha en cualquier rincón del mundo a través de Radio Caracas Radio, que es una de las pocas ventanas donde tenemos para llegarle pues a todos los venezolanos y fundamentalmente a los que están dentro del país y que se conectan a través de la internet. A Andrea Tavares y a todo el equipo de Radio Caracas Radio. Bueno, la primera cosa que yo creo que tenemos que poner en contexto, y yo te copio y te fusilo el optimismo, porque yo creo que estamos en un momento crucial, en un momento especial. Y algunos dirán, bueno, ese momento lo hemos vivido en otras ocasiones. Sí, y seguramente lo seguiremos viviendo, porque yo no quiero dar falsas expectativas, y mucho menos sabiendo de que no podemos trabajar con el cronómetro de Maduro. Esos que dicen el 6 se acaba todo, el 6 de diciembre o el 5 de enero. No. Venezuela no se acaba ni el 6 de diciembre ni el 5 de enero. De manera que nosotros tenemos que seguir empujando y cosechando victorias, así sean no sean exactamente las que nosotros queremos cosechar. Pero es indudable, es indiscutible que nosotros hemos tenido un gran éxito. Y cuando digo nosotros, me refiero a los venezolanos. Haber deslegitimado a Nicolás Maduro a nivel mundial, que el mundo lo tenga por narcotraficante, que le ponga
precio a su cabeza y a sus acólitos, a sus socios de farra y de saqueo, a la élite y a la cúpula militar, a Diosdado Cabello, a Tarek al-Aizami, a los testaferros de Nicolás Maduro y su combo. No ha sido una tarea fácil, no ha sido una obra de magia, sino ha sido la constancia, persistencia de los venezolanos que con muertos, con cárcel, con exilio, con torturados, con asesinados, con masacres, hemos colocado a Maduro en la dimensión en la que tiene que estar. Yo pregunto, ¿eso lo logramos con Chávez en el pasado? Chávez tenía en su cuello el cartel de Se Busca, con un precio a su cabeza de 15 millones de dólares. Había sido calificado en el mundo como dictador. Yo no hablo por los venezolanos, porque nosotros, los venezolanos, calificamos a Chávez de dictador antes de que llegara al poder. De manera que ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero el mundo no lo tenía como tal. En consecuencia, hay que ponerlo en su justa dimensión. Que la OEA, el Grupo de Lima, los países vecinos, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza, que no la metemos obviamente entre los países de la Unión Europea porque no pertenece a la Unión Europea, es un país independiente y eximido de la Unión Europea, califican justamente a este régimen de tirano, califican a este régimen de narcotraficante, y eso no es cualquier cosa, de masacres, de desplazar a los pueblos indígenas, de ecocidio, de arruinar la economía de un país. Eso tenemos que ponerlo en el haber y no podemos entregarlo a cuenta de un fraude que pretenden, el fraude continuado. El primero, digamos, de la última serie fue la Asamblea Nacional, luego vino la de los constituyentes, la de la constituyente, luego vino la farsa de la presidencia de la República. O sea, todo eso lo van a legitimar ahora o lo pretenden legitimar ahora con el fraude parlamentario. Y por eso nosotros tenemos que colocar en la balanza elecciones, sí, presidenciales, ya, pero libres, supervisadas, monitoreadas por la comunidad libre internacional. Y esa creo que es una diferencia bien notable en la que nosotros tenemos que insistir y persistir. Andrea, buenas tardes. Andrea Tavares, nuestra compañera de la Dirección Nacional de la Causa R, que se encuentra en Caracas. Ahondando en lo que está comentando Américo, nosotros hemos visto cómo se mantiene, a pesar de algunos intentos de algunos países de tratar de ver cómo zafarse del compromiso. Es evidente que aún la Unión Europea, que tiene una posición, digamos, un poco menos dura que la de la administración estadounidense, sí podemos notar que de todas maneras ya avisaron mediante numerosos voceros que no habrá reconocimiento de las elecciones, de la convocatoria, de la emboscada de Maduro. Y eso, esa insistencia de algunos entes políticos en meternos en esa dinámica, ¿a qué puede deberse? ¿Cómo se puede entender? Bienvenida, Andrea Tavares, al programa. Buenas tardes, Luis, Américo, te saludo en la distancia y bueno, a todos nuestra audiencia en Radio Caracas Radio.net, bueno, y por supuesto la audiencia del programa de Contigo, Andrés Velázquez. Mira, Luis, yo creo que el pueblo venezolano sabe que hay de fondo, ¿no? Hay intereses financieros, hay mucho dinero de por medio. Aquí se han hecho operaciones desde Odebrecht
desde que Odebrecht empezó a repartir la chequera en todo el continente. Aquí hubo muchos que no se salvaron de esa chequera, y después de Odebrecht vino el gran zar del hambre del pueblo venezolano, hoy detenido en Cabo Verde. Y bueno, está bastante reciente en la opinión pública lo que ocurrió en la Asamblea Nacional el año pasado. La Comisión de Contraloría se destapó el escándalo de los diputados CLAP, y bueno, imagínense, o sea, para que unos diputados que se decían opositores estuviesen recorriendo el mundo llevando cartas de buena conducta para decir que estas empresas de este zar del hambre de la gente no estaba incurso en ninguna investigación, eso no es gratis, porque además esos pasajes hay que pagarlo, el alojamiento, el traslado, todo eso se develó, y luego nosotros, en la nueva gestión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado José Prat, de la causa R, hemos hecho público el país el informe de la Operación Alacrán, donde además se deja allí en testimonios directos toda la cantidad de dinero que se está manejando detrás de toda esta operación. Entonces hay intereses financieros, por supuesto hay muchas bajezas humanas, muchas miserias humanas que juegan precisamente con esa necesidad de la gente, que saben que la necesidad de la gente puede ser un negocio rentable para muchos. Y bueno, del otro lado pues estamos aquí quienes, pasando las mismas penurias que pasa la gente, y entendiendo la gravedad de la situación, queremos una salida a esta profunda crisis, queremos restablecer el hilo constitucional, restablecer la democracia, y para que eso se pueda consolidar se requiere en primer lugar sustituir el mando en la presidencia de la República, que hoy está usurpada. Hasta que nosotros no logremos, y por eso es que insistimos en la necesidad de la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres, democráticas, donde no es el voto por el voto, no es el voto como parapeto, sino el voto como instrumento de la soberanía, se pueda ejercer. Y por supuesto la gente pueda plantear la salida democrática de manera pacífica, pero en lucha, no en entrega, no en subordinación. Así es. Entonces, para nosotros esto tiene esa explicación. Claro, nosotros vamos a ir al primer corte del programa y ya regresamos con tu programa, Andrés Velázquez, contigo, de este miércoles 9 de septiembre. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente en tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este miércoles 9 de septiembre, estábamos hablando con Andrea Tavares. Andrea Tavares nos estaba dando una explicación que yo creo que además está en la percepción de muchísima gente. No hace falta ser un analista político muy avesado para darse cuenta de que se está jugando a oxigenar a Maduro desde algunos sectores. Siendo eso así, Américo de Gracia, diputado, ¿cómo podemos interpretar que en un momento tan álgido, donde además hay una demostración de parte de todos estos gobiernos y de todos estos entes como la OEA y otras instituciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, que están reconociendo a la legitimidad de la Asamblea Nacional y por supuesto de su presidente, quien es el encargado de la presidencia temporalmente hasta que se resuelva lo que tienen que resolver los venezolanos, que es tener un presidente legítimo producto de una elección, tal como se contempla en todas las constituciones democráticas, inclusive en la Constitución Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo se entiende jugadas de última hora, como por ejemplo lo que pasa con un Enrique Capriles, que fuera de toda unidad o fuera de toda consulta decide lanzarse una negociación vía Turquía? ¿Cómo se puede interpretar si partimos de la base de que cualquier cosa que tenemos que hacer es, entre otras cosas, consolidar lo que tenemos ya ganado? Bueno, la única manera de explicarlo, a mi juicio, es la frase acuñada por la compañera Andrea Tavares, y es la mezquindad, la egolatría, el narcisismo, el cómo quedo yo ahí. O sea, pónganle ustedes el adjetivo que ustedes consideren pertinente, ustedes los oyentes, los que nos siguen a través de las redes. O sea, la única explicación es la acción del señor Capriles, cosa que nosotros lamentamos profundamente, como creo que lamentan todos los venezolanos, es un acto de desesperación para desplazar a Juan Guaidó. Ni siquiera Maduro, es a Juan Guaidó. En consecuencia, es un acto de mezquindad, porque es un acto no pensado en función del país, sino pensado desafortunadamente en función de sí mismo. Y eso no ayuda ni contribuye absolutamente para nada a Venezuela en estos momentos. En consecuencia, nosotros tenemos que sobreponernos a esas mezquindades, a esas pequeñeces humanas y poner al país por encima incluso de nosotros mismos, de los intereses. Perdón, sí, dime. Sí, no, sabiendo efectivamente que eso debe ser así, que por ejemplo el compañero Andrés Velázquez lo ha hecho públicamente en varias oportunidades. Este no es momento ni de partidos, ni de bandos, ni de grupos, sino es un momento donde la prioridad, la única prioridad es Venezuela. Y siendo que todos tenemos claro de que lo que pretende el régimen el 6 de diciembre es cometer un fraude que de alguna manera con aquellos que participen pueda darse un medio oxígeno de legitimidad y que ponga a dudar en alguna medida a algunos gobiernos de los que ahora están apoyando el proceso de democratización y de liberación de Venezuela. La causa R, sabiendo todo eso, hizo una serie de propuestas que parece que están ganando terreno en el seno del sector democrático, como es el no caer en el dilema, en el falso dilema de que se acaba esta Asamblea Nacional. Y me gustaría que expliques cómo es el tema de la propuesta nuestra con respecto a la continuidad y el porqué de la continuidad legítima de esta Asamblea, independientemente de que también se pueda amparar en artículos constitucionales como el 233
y el 333. Sí, yo creo que es pertinente y es oportuno. La primera cosa que quiero acuñar es un razonamiento elemental que cualquier venezolano de a pie puede hacérselo. Y es, si esto beneficia, lo que está haciendo Capriles beneficia a Maduro, es contra Venezuela. Si beneficia a Venezuela, es en contra de Maduro. Es obvio que todo lo que está haciendo Capriles en estos momentos beneficia a Maduro. En consecuencia, es contra Venezuela. Ahora, la Constitución es clara cuando dice que en su artículo 333 que todo venezolano roto el hilo constitucional está en la obligación de reponer y contribuir a la reposición del hilo constitucional. Este venezolano, investido o no de autoridad. Ahora, ¿tiene autoridad la Asamblea Nacional para reponer el hilo constitucional? Si la tiene un ciudadano común y corriente, más y máxima responsabilidad tiene la Asamblea Nacional, que además está reconocida por el mundo libre. En consecuencia, a eso es que nos estamos refiriendo. Y tenemos que hacer todo lo humanamente posible del lado nuestro para reponer el hilo constitucional. El hilo constitucional está roto en Venezuela. No lo rompió la Asamblea Nacional, no la rompió Juan Guaidó, no la rompieron los diputados, no la rompieron los venezolanos. La rompió desafortunadamente Maduro y su organización criminal. En consecuencia, está de parte nuestra reponerlo. Y eso no va a depender del fraude que se cometa el 6 de diciembre, ni va a ser consecuencia de lo que ocurra el 5 de enero. Y por eso, amparado en ese artículo, es que nosotros entonces tenemos que declarar la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional, que a su vez tiene que transformarse, mutar hacia el gobierno de emergencia nacional. Y esta no es hora de desencillar el caballo. Si Juan Guaidó es el que el mundo reconoce, el mundo libre reconoce como el representante legítimo del único poder legítimo en Venezuela, mal pudiéramos nosotros, Américo, Capriles, la Causa R, PJ, el G4, cualquiera, decir, no, ya se te venció el lapso. No se venció ningún lapso. Para reponer el hilo constitucional no hay lapso posible. En consecuencia, nosotros tenemos que actuar en vista y en función de esa oportunidad que nos da la Constitución. Y no teniendo incluso la Constitución, estamos en la obligación de reponer el hilo constitucional. En consecuencia, tenemos que hacer lo que nos corresponde, de hecho, hacerlo. Una pausa que vamos a tener en este momento para comerciales y regresamos con la segunda parte del programa. Andrés Velázquez, contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche.
Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 150 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Nuevamente contigo en tu programa, Andrés Velázquez. Contigo de esta tarde del miércoles 9 de septiembre de 2020. Estamos al aire con el diputado Américo de Gracia y nuestra compañera Andrea Tavares. Andrea, estos días hemos visto cómo ya se ha hecho efectivo, ya aparte de implementado y superando todos los obstáculos, absolutamente todos los obstáculos, le está llegando a una cantidad inmensa. Estamos hablando de más de 60,000 personas que trabajan en el mundo de la salud, desde médicos, enfermeras, personal de los hospitales, camilleros, camareras, gente de limpieza, todo lo relacionado con el mundo de la salud. Ya le llegó la primera bonificación de $100 al mes y se ha hecho efectivo y va a ser así por 3 meses y luego se están estudiando otros programas. Algunos dirán $100 es gran cosota, pero para alguien que está cobrando un sueldo que no llega a $3, que pueda recibir el equivalente a una cantidad inmensa de salarios mensuales de una sola vez, me imagino que en los hogares y en las familias está bien recibido. Sabemos de los esfuerzos de la presidencia interina de implementar nuevas medidas y de las reuniones que se han dado en el seno de todos los factores que están tratando de trazar una hoja de ruta para todo esto. ¿Nos puedes comentar acerca de todo esto, por favor? Fíjate, es muy importante lo del bono, porque mucha gente cree que eso es una competencia con un populismo de tercera categoría, como el que implementa el gobierno con el carnet de la patria. Y el bono de los héroes de la salud es una pequeña demostración de lo que puede significar en este país una gestión de gobierno eficiente, transparente y democrática. Estos recursos que se están bajando en esta oportunidad del sector salud son provenientes de activos de la República que han sido recuperados, que fueron robados, que fueron sacados del país por todos estos corruptos que bueno, están llenos de millones, viven de manera ostentosa y además hacen alarde, o sea, se sienten orgullosos de haber robado a un pueblo y tenerlo en las condiciones en que lo tienen. Entonces, parte de estos recursos que se han podido recuperar están llegando de esta manera y pudiera ser de una manera mucho más amplia si nosotros logramos restablecer el modelo democrático en Venezuela y recuperar su economía. Nosotros sabemos que eso es un pequeño aporte, pero por eso en el Plan País, especialistas de todas las áreas, de todos los niveles, han generado una propuesta de cómo reconstruir a Venezuela, y la idea es que no solamente los médicos, los maestros también, que están en estos momentos además en pie de lucha frente a la imposición del régimen de hacerlos volver a las aulas, igual los pensionados, los jubilados, en general la clase trabajadora que está pasando penurias en Venezuela, incluso los empresarios
los empresarios que en su desesperación algunos se prestan también para hacerle caritas a un régimen que es asesino y criminal, pero ellos saben que el modelo económico es inviable. Entonces, esto es una pequeña demostración de lo que puede ser una gestión de gobierno que le dé progreso y que le dé posibilidades de futuro a su gente sin necesidad del control social, del populismo, de arrodillarte para que te entreguen una bolsa de comida. Se trata de cambiar hacia un modelo que reconoce tus capacidades, que reconoce tu trabajo, que valora el trabajo, cosa que se perdió hace tiempo en este régimen, el valor del trabajo, y que en función de eso es respetuoso de los derechos de los trabajadores y de los derechos de la sociedad. Entonces, eso es una pequeñita muestra. Nosotros esperamos que, pueda servir, que pueda ayudar, pero queremos que sea mucho más. Queremos que estos médicos, este personal de salud tengan sueldos dignos, salarios dignos, que tengan seguridad, pero también queremos que los pacientes que ingresan a un hospital puedan tener una atención de primera calidad, como queremos que nuestros hijos cuando vayan a la escuela tengan educación de calidad y tengamos los maestros mejor reconocidos y pagados de todo el continente, si es posible, de todo el mundo. Pero Venezuela tiene los recursos para hacerlo. Lo que pasa es que se los roban, se los llevan, y eso es lo que de eso se trata esta lucha, de recuperar la democracia, pero también de recuperar la economía, de recuperar el país, y que Venezuela se convierta realmente en un modelo y en un ejemplo de lo que puede ser un país que fue llevado hasta el fondo de los abismos, pero que tiene toda la capacidad de surgir de su ceniza y convertirse en un gran país, definitivamente. Precisamente siendo así, Américo de Gracia, es obvio que no hay forma de sacar adelante a Venezuela y de reconstruirla solamente basándonos en la salida de Maduro. Hay que profundizar, es el modelo que hay que cambiar. Y para cambiar ese modelo, obviamente, el cese de la usurpación es el paso imprescindible. Y para ese cese de la usurpación se ha planteado siempre un montón de escenarios y un montón de opciones. Dentro de ese abanico, Américo, ¿dónde se inscribe la causa R? ¿Dónde se inscribe Américo de Gracia en lo que habría que fortalecer, priorizar en este momento de tanta confusión para la gente? Yo creo que la pregunta es pertinente porque hay factores y sectores que pretenden generar ruido, en que es suficiente con que solamente salga Maduro, y eso no es verdad. Y nosotros tenemos que advertir y alertar de esa realidad. De manera que Maduro es un obstáculo para no solamente la libertad de Venezuela, sino para el futuro de Venezuela, desde el punto de vista de país viable. Pero no es menos cierto de que tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que cambiar de modelo, tenemos que cambiar el rentismo, el cazarrentismo, tenemos que cambiar el rentismo petrominero. Nosotros tenemos que inscribirnos en la posibilidad de tener la mejor versión de Venezuela. Y la mejor versión de Venezuela está de espaldas a todo aquello que está ocurriendo y se está haciendo en estos momentos. Militarismo por civilismo, centralismo por descentralización, corrupción por honestidad, impunidad por justicia, y así sucesivamente, para tratar de simplificar la metáfora. Pero tenemos que hacer exactamente lo contrario a lo que está haciendo Nicolás Maduro. Y algunos dicen, bueno, ¿y qué? El oro no los vamos a tragar, no vamos a explotar la actividad minera, no vamos a explotar el petróleo. No se trata de no hacer eso, se trata de superar eso, que es distinto a lo que algunos sectores están planteando. Por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente financiero, los venezolanos, ¿qué prefieren?
oro o electricidad. Y hay que escoger, no tienes otra alternativa, porque si quieres oro, entonces no puedes tener electricidad, porque estás afectando justamente la hidroeléctrica del Caroní. Cuando haces explotación de oro y de diamante en el Icabarú, en el Caroní y en el Paragua, que son los tres grandes ríos que nutren el lago de Guri y merman su capacidad hidroeléctrica. Hay 59 puntos de actividad minera en el Parque Nacional Canaima. Eso tiene que cambiar, definitivamente. O sea, en eso no podemos tener nosotros medias tintas ni discursos paralelos, porque generamos un ruido absolutamente innecesario y, por supuesto, mandamos una señal equivocada al mundo que nos observa hoy. El arco minero es una actividad absolutamente criminal con la que están financiando a grupos terroristas, y eso tiene también que cambiar. Es un problema de soberanía, es un problema eléctrico, es un problema de desplazamiento y de crimen ecológico, es un asunto que afecta a las comunidades indígenas. De las 55 etnias indígenas que componen la geografía venezolana, 33 están al sur del Orinoco. No es cualquier espacio, estamos hablando del 50% del territorio nacional. En consecuencia, es un tema que solo ese tema abarcaría un programa o varios programas de este tipo. De manera que nosotros tenemos que insistir en el cambio de modelo. Y creo que nosotros, al apoyar la iniciativa del presidente Guaidó, la iniciativa del único poder legítimo en la Asamblea Nacional, la iniciativa de los países aliados, estamos apoyando también el futuro de los venezolanos sin distracción de ningún tipo. Dentro del panorama internacional, Andrea Tavares, resulta que los propios aliados, los que verdaderamente se han comprometido durísimo, digamos, con una posibilidad de salida de este régimen, tenemos una recomendación permanente que además no es entre telones, no es subterránea, es abierta a través de sus voceros en sus canales de comunicación, inclusive Elliot Abrams, también el embajador norteamericano, otros países lo han planteado así. Bueno, para que también funcione la presión externa, la presión internacional, es necesario que se mantenga o se incremente, de ser posible, la presión interna. Ahora, la presión interna siempre la ha habido. Nadie puede decir que Venezuela no ha protestado. Los que ponen el ejemplo de Bielorrusia parece que no recuerdan el sacrificio, las muertes, la represión, todo lo que sucedió en este país en el 2002, cuando las huelgas, cuando las protestas del 2007, cuando el 2015. Bueno, este pueblo lo ha dado todo en la calle. Y ahora, como ha mermado en alguna, visiblemente, el nivel masivo de las protestas, hay algunos que ya sienten como la derrota encima, sin tomar en consideración que tenemos a 5 millones de venezolanos fuera del país, quizá más, sin tomar en consideración la brutal represión y la forma como ésta se ha incrementado, mucho más selectiva, mucho más perversa. No toman en cuenta un informe inclusive de Simón Bachelet, donde ya reconocen grupos de exterminio, y se está hablando de 8.000 asesinatos por parte de las FAES. Es decir, a un pueblo así no le puedes pedir que se exponga de la misma manera que se exponía en el pasado. Sin embargo, las protestas están sucediendo. Todos los días podemos ver a través de las pocas redes que se pueden usar manifestaciones de protesta por la falta de agua, por la falta de gasolina, por lo que está sucediendo con todos los problemas de los servicios, pero también incluido con la protesta contra
este régimen. Cuando regresemos de esta pausa que vamos a tener ahora, me gustaría, Andrea Tavares, cómo en tiempos de coronavirus, en tiempos de represión, podemos articular, sin embargo, la presión interna. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo, de este miércoles 9 de septiembre, dejamos una pregunta en el aire, Andrea Tavares, y era cómo poder articular las protestas, la presión interna, lo que también nos está indicando la lógica política por un lado, pero también los propios aliados cuando nos están diciendo esto funcionará cuando ambas presiones se conjuguen. ¿Cómo podemos lograrlo en tiempos así como los que tenemos de coronavirus y de tan brutal represión? Fíjate, hay un paso importante que dio la dirigencia política democrática y que tiene que ver con la firma del pacto unitario. Allí se generan unas líneas de acción importantes que apuntan precisamente a definir algunas acciones internas, de presión interna. Y bueno, por supuesto que todas las acciones de presión interna tendrán su impacto en lo que desde el exterior también se puede hacer. En este momento, sin duda, la prioridad tiene que ser, a la par de denunciar toda la grave crisis social que tiene nuestro país, la escasez de alimentos, o mejor dicho, de recursos para adquirir los alimentos, el tema de la gasolina, del gas, de la electricidad, de la telefonía, todo esto junto que afecta severamente a la población, pero no podemos descuidar el tema político porque la solución de una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, una de las tareas fundamentales en este momento es denunciar este fraude que se pretende convocar en diciembre, donde además se está poniendo en riesgo aún más a la población. Es decir, te condeno durante años al hambre, a la inanición, a la desolación, a la desesperanza,
y ahora además te pongo como carne de cañón frente al virus para que me sirvas para el objetivo político que tiene el régimen. Entonces, eso es inaceptable y no podemos dejar de denunciarlo. Ahorita la gente está muy activada en redes sociales, desde ahí tenemos que comenzar, pero por supuesto en la calle también tenemos que hacerlo y mucha gente lo está haciendo día a día. Vemos todos los días estas protestas reclamando sus derechos a estos servicios, reclamando la atención del Estado en sus necesidades más básicas, pero también necesitamos ver a un pueblo en pie de lucha reclamando este fraude y defendiendo a la única institución legítima que le queda a este país, que es la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional y la jurisprudencia lo determina, y en vista de que no se está convocando un proceso electoral legal, prevalece en su ejercicio hasta que se consigan pues las condiciones de recuperación de la democracia en Venezuela y del restablecimiento del hilo constitucional. Y no quiero dejar de decir, o de repetir lo que tú señalabas, Luis, es imposible que la gente empiece a citar ejemplos de Bolivia, de Bielorrusia, y decir que en Venezuela la gente no ha luchado, porque si alguien ha inspirado a las últimas protestas en muchos países estos últimos años, fue precisamente esa gesta que desde el 2014 y con un pico importante en el 2017 llevaron adelante los venezolanos para decirle al mundo lo que estaba pasando en Venezuela. Y eso que vimos en las calles de Venezuela lo inspiró y no lo podemos olvidar, porque allí en ese asfalto perdieron la vida muchos jóvenes venezolanos con un futuro todavía por cumplir sueños, y por supuesto muchos hoy están en las mazmorras de la dictadura. Así es. Américo, solo nos quedan 2-3 minutos. Puede cerrar el programa. Bueno, yo solo quería agregar a lo dicho y por supuesto suscribir a lo dicho por Andrea Tavares, en relación a esta etapa que nos corresponde a nosotros. Lograr esa alquimia levantística. Ojo, el pueblo venezolano no ha dejado de protestar ni un solo día de su vida desde la llegada de Chávez hasta ahorita, desde hace 22 años. Bueno, todos los que nos escuchan en alguna oportunidad, si tienen más o menos la edad nuestra, en alguna oportunidad reunieron barajitas de un álbum. Todas esas barajitas que hoy se ven en Bielorrusia, en Bolivia, etcétera, para no mencionar Egipto, etcétera, etcétera, nosotros la tenemos en nuestro álbum. Ahora, en esta oportunidad, nosotros tenemos que lograr una alquimia levantística, lograr articular todas esas protestas que están haciendo los venezolanos día a día por gasolina, por gas, por comida, por medicina, por transporte, por seguridad, por salud, por agua, por X razones. Nosotros tenemos que articularlas en función de que se pongan al servicio también de la caída de la tiranía. Y eso, por supuesto, tampoco es una obra de magia, como no fue una obra de magia descalificar a Maduro como narcotraficante a nivel mundial. En consecuencia, eso no significa lo que significa es que esta lucha no ha terminado. ¿Y cuándo termina? Bueno, cuando termine, pues, o sea, lamentablemente nos tocó difícil. Ahora, sí te puedo decir, si queremos recurrir al pensamiento mágico, el propio Chávez decía que su régimen iba a durar hasta el 2021. Bueno, el 2021 está a la vuelta de la esquina. Si le tomamos la palabra de que su propio vaticinio de que esto se termina en el 2021 arranca el 1 de enero. ¿Es el 1 de enero la caída del régimen?
Bueno, entonces nosotros tenemos que lograr construir ese escenario para la caída del régimen, y para eso no tenemos que flejar las rodillas. Muy bien, muchísimas gracias Américo, Andrea, por acompañarnos en este programa. Andrés Velázquez contigo de este miércoles 9 de septiembre del 2020. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por su fidelidad a esta casa, Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio. Hasta el próximo programa. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.